cabeza a la hora de los conceptos porque tratar de cambiar algunas palabras eh, nos trae la situación de que no expresa el resultado que yo espero que ustedes me den como concepto, como definición. Entonces, medio como que el concepto o la definición son la definición que sale en el apunte. Yo les recomendaría leer mucho el apunte, tratar de entenderlo. Si no lo entienden, saben que tienen mi teléfono permanentemente abierto a consultas y entonces van a poder estudiar con un poco más de exactitud lo que yo les voy a requerir en el parcial o lo que cualquier profe le va a pedir en Recording el in final. progress. La realidad es esa. Estamos teniendo como algunos inconvenientes con este tema de voy a rendir un parcial o voy a rendir un final y la frase preferida del estudiante es, ese tema no me lo explicaron. Si ese tema no te lo explicaron, no importa, te lo puedo tomar lo mismo. De álgebra, esto es el examen. O sea, todo el apunte, disculpe gente, le decíamos, el apunte de álgebra tiene todo el programa de punta a punta es lo que se le puede tomar en un examen o en un parcial. ¿Eh? Nosotros decimos, bueno, pero miren que para este parcial lo más importante es esto, pero el parcial es sobre todo los temas de todas las unidades que vamos a llegar a ver. Aunque veamos la unidad medias, la unidad va completa. Aunque no veamos la unidad también va dentro del parcial. Este parcial, Hola, llegué. Ari, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, vos. Buenas tardes. Eh, estamos conversando el tema de los temas del parcial y de todo eso y de la intensidad y de la profundidad con la que se deben ver los temas, que es desde el apunte de teoría, del apunte teórico práctico, digamos, de esta materia. Sí, claro. El primer parcial, que es dentro de 15 días, es decir, el viernes que viene, no, el próximo, es hasta la unidad 6 inclusive. Estoy diciendo bien. La unidad 6, Sí, de transformación lineal. la unidad 6 es transformación lineal. Bueno, hoy vamos a ver espacios vectoriales y la semana que viene aplicaciones. ¿Eh? Aplicaciones o transformaciones. Entonces, eh, comencemos esta parte de estructuras algebraicas, que es muy importante a la hora de eh, eh, explicitar otras cosas. O sea, los espacios vectoriales me sirven para ver en qué lugar se están moviendo los vectores. Un espacio vectorial no es solamente un conjunto de vectores, como a veces escuchamos como concepto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver hoy. Jazmín, ¿estás por ahí? Jaz, ¿te veo? ¿O no? Hola, ¿Estás? sí, Hola. Ah, Jazmín, ahora te alcanzo a ver, perdón. ¿Cómo andas? Buenas tardes, no te buenas había visto tardes. todavía. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, bien. ¿Ustedes? Me alegro. Bien, bien. Bien, renegando acá con esta cuestión de los tiempos y de los temas y de que bueno, damos así, después tomamos esto. Sí, Y mucha gente que no entiende el concepto universitario este de se examina con el programa en la mano, no con lo que te dio un profesor. ¿Mm? Entonces, nada, por ahí necesitamos siempre recordar a esta situación, esta instancia de que en los parciales o en los exámenes lo que se examina es el programa, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a intentar ver hoy un tema que un tema que se llama espacios vectoriales.
Los espacios vectoriales son estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas. Me gusta la palabra estructura porque determina una situación de ordenamiento. ¿Eh? Un ordenamiento, es decir, varios conjuntos, varios conjuntos. En este caso vamos a tener el conjunto de los vectores, vamos a tener el conjunto de los escalares, y vamos a tener, bueno, estos son los conjuntos con los que vamos a laburar. Y después vamos a tener, se llaman estructuras algebraicas porque entre esos elementos tengo operaciones. Entonces tengo conjuntos que son estos dos, y tengo estas dos que son la ley de composición interna y la ley de composición externa. Muchas veces ustedes van a ver que eh, los profesores decimos ley de composición interna o suma, ley de composición externa o producto. En realidad, suma y producto son palabras como dichas un poco así por encima. Está medio mal decir suma o producto. Ahora ya vamos a ver por qué. Y vamos a tener lo que se llaman los axiomas. 10 axiomas. Esta es la parte de álgebra. Álgebra significa operaciones con. Y las operaciones con traen propiedades, por eso los axiomas son las propiedades de estas operaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, fíjense, el espacio vectorial de dimensión n va a tener yo voy a decir que el espacio vectorial es un conjunto de conjuntos, ¿sí? Un conjunto de conjuntos, porque es un conjunto que tiene un conjunto de vectores, un conjunto de escalares. ¿Se acuerdan que una vez decíamos, no? Que varias veces hemos contado, hemos dicho este tema de que eh, escalares quiere decir números, números reales, ¿no? Bueno, voy a tener lo que llamo ley de composición interna y ley de composición externa, y por otro lado voy a tener 10 axiomas. Fíjense que varias veces ya he hablado de esta palabra axioma. Bueno, el conjunto B es el conjunto de los vectores. Imaginemos que esto sea un vector de dimensión, esto sea un conjunto de vectores de dimensión 3. El espacio vectorial va a tener dimensión 3. ¿Entienden? O sea, la dimensión de los vectores le da la dimensión al espacio vectorial. Por eso a veces uno confunde el espacio vectorial con el conjunto de los vectores. El espacio vectorial es mucho más grande que el conjunto de vectores. Es decir, el espacio vectorial tiene al conjunto de los vectores, a los escalares, a las leyes de composición y a los axiomas. El conjunto de los vectores, entonces tengo el conjunto B, el conjunto de los escalares, los escalares, las leyes de composición interna y externa. Ahora, fíjate, yo voy a definir acá qué es una ley de composición interna y una ley de composición externa. Fíjate, una ley de composición interna es esto: B1 más B2 igual a B3. ¿Estará claro esto? ¿Dónde estarán B1, B2 y B3? Y fíjate en el conjunto de los vectores: B1, B2, B1, B2 y B3. Contrario o distinto que la ley de composición externa, que es K por B1 igual a B2. ¿Y dónde está K1? Fíjate, K1 está acá. Entonces, voy a dibujar el K1 con rojo, gente. Así no lo perdemos, porque a veces entre mi desprolijidad se pierden las cosas. Entonces, fíjate,
¿Por qué se llama ley de composición interna? Porque opera, suma en este caso, opera elementos del mismo conjunto. ¿Ves? Suma a un vector otro vector y me da como resultado otro vector. Esta es la clásica frase de sumo gatito con gatito y me da gatitos. ¿Eh? Mientras que acá, en este que se llama producto por escalar, ¿no? K por B1, acá opero elementos de distinto conjunto, ¿ven? Elementos del conjunto de vectores, es decir, esto que pertenece al conjunto de los vectores y esto que pertenece al conjunto de los escalares. Entonces esto se llama ley de composición externa. La ley de composición interna es la operación que opera dos elementos de un conjunto y obtiene un elemento del mismo conjunto, mientras que la ley de composición externa opera elementos de diferentes conjuntos y me da como resultado un elemento de alguno de esos dos conjuntos. Bueno, en este caso, un escalar por un vector me da un vector. Más o menos, ¿eh? Ari, ¿querías decir algo? Que se me enciende tu cuadradito, ¿no? Sí, no sé cómo estás. No, no, no. No, Ah, no sé por qué se te bien, habrá encendido. perdón. Eh, bueno, esto es un espacio vectorial. Ahora, el tema es que decirle a la ley de composición interna suma y es medio restarle propiedades, ¿eh? Y decirle a este producto solamente, y es medio restarle propiedades. Porque yo acá voy a poder inventar propiedades, perdón, inventar operaciones. Bueno, entonces, a veces a esto le llamo suma, a esto le llamo producto. Y lo que sí tengo de la ley de composición interna son 5 axiomas y de la ley de composición externa 5 axiomas que completan los 10 axiomas que voy a tener en total. Y entonces ahora va a venir el concepto de axioma. ¿Qué es un axioma? Si ustedes leen los axiomas van a ver que los axiomas son las propiedades que te enseñaba la seño de segundo grado. La conmutatividad de la suma, la existencia del elemento neutro, la existencia del elemento opuesto. Entonces, van a ver que ahí tengo las propiedades. Bueno, precisamente, los axiomas son propiedades que no necesitan definición. Es decir, perdón, que no necesitan demostración. Es decir, que con el solo hecho de enunciarla, uno se da cuenta que eh, son verdaderas. Por ejemplo, la conmutatividad de la suma. 4 más 3 es igual a 3 más 4, listo. O sea, eso es fácil de ver. La existencia del elemento neutro. 4 más 0 es 4, eso es fácil de ver. No necesito una demostración, qué sé yo. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras necesita una demostración formal, por eso es un teorema, no es un axioma. ¿Eh? Recuerden, son propiedades básicas, propiedades de las primeras cosas que se desarrollaron en matemáticas. Entonces, es como que no necesitan demostración. ¿Cuántos de esos 10 axiomas deben verificarse para que estos dos conjuntos con estas dos operaciones eh, sea un espacio vectorial? Y en realidad eh, tienen que verificarse los 10 axiomas. Es decir, que yo acá, por ejemplo, voy a tener el elemento neutro, por acá voy a tener también el menos B1, es decir, el B1 pero opuesto, ¿eh? Acá voy a tener el 0 como escalar, el número 0, voy a tener el menos K1, ¿qué es menos K1? Es el número opuesto al K1. ¿Van entendiendo cómo voy armando los conjuntos? Vectores por un lado, escalares por otro. ¿Eh? Si el conjunto de vectores es R3, y bueno, por ejemplo, el vector B1 va a tener forma genérica B1X, B1Y, B1Z.
Las componentes también son vectores. Bueno, entonces, ¿qué son los espacios vectoriales? Los espacios vectoriales son estructuras algebraicas que cumplen con tener conjunto de vectores, un conjunto de escalares, una ley de composición interna y una ley de composición externa, y 10 axiomas. También a veces decimos que un espacio vectorial es un conjunto de conjuntos. Un conjunto de conjuntos. Porque tiene conjuntos, porque tiene operaciones, porque tiene axiomas. Me van a tener que explicar en el examen qué es una ley de composición interna, qué es una ley de composición externa, qué es un axioma, por qué son 10 axiomas. O sea, 10 axiomas son todas las propiedades que tienen, todas las propiedades que tienen la ley de composición interna y la externa. ¿Eh? Por eso son 10 los axiomas, si no serían 12 o 9. Pero todas son 10, 5 y 5, 5 de cada uno. ¿Preguntas o algún comentario? Ah, perdón, tengo acá el chat y no lo tenía abierto, disculpen. ¿Se puede definir el espacio vectorial como un conjunto de vectores y polinomios? Bueno, miren, ¿se acuerdan lo que les comentaba al principio que en esta unidad muchos empiezan a redefinir cosas? Bueno, es el caso de Tomás. Mi compañero Tomás dice en el chat, profe, ¿se puede definir un espacio vectorial como un conjunto de vectores, polinomios, matrices que se pueden cumplir ciertas leyes? No, no se puede definir así. Si lo definís así, está incompleto, Tomás. ¿Te das cuenta que te falta definir un montón de cosas o no? Digamos, ahora que lo hemos desarrollado con un poco más de cosas. ¿Qué te parece, Tomás? ¿Te parece que lo que vos decís en tu definición es lo mismo que lo que yo digo en todo este desarrollo? No, no, está más completo acá. Pero ojo que esto, ojalá que, a ver, ojalá que nos demos cuenta de eso. O sea, yo lo que quiero que el Tomás se dé cuenta, porque a lo mejor el Tomás escribió ese desarrollo ahí nomás al principio de que empezamos a conversar del tema, ¿no? Y está bueno entender, está bueno entender que que lo que yo veía al principio y no estaba tan completo como lo que tengo ahora en la mano. Miren, gente, ustedes tienen que poder definir un espacio vectorial con esto. Esto es con lo que tienen que poder definir un espacio vectorial. Y cada uno de esos cositos, ustedes me tienen que decir qué son. ¿Qué es un conjunto de vectores? ¿Qué es un conjunto de escalares? ¿Qué son las leyes de composición? ¿Qué son los axiomas? Profe, Cande, te escucho. viste que vos acabas de hablar de vectores y escalares. Sí, Y acá el compañero preguntó sobre polinomios y matrices. sí. ¿Las matrices y los polinomios están incluidas dentro del espacio vectorial? Lo que pasa es que, che, está buenísima la pregunta de la Cande. Gracias, Cande. Lo que pasa es que cuando yo digo estos vectores, si yo digo, por ejemplo, mira cómo sería el ejemplo para lo que decía mi compañero. En vez de ser B3, va a ser, por ejemplo, B3 por 3. Es un conjunto de vectores ¿quiénes son los vectores? Estoy hablándole a Candela. Cande, ¿qué son los vectores ahora? Ah, son una matriz cuadrada de 3 por A 3. ver, pero para. Imagínate que ahora no son estos, sino son estos. ¿Cada vector qué es? ¿Un polinomio? Un polinomio de segundo grado, ¿sí o no? Sí. Escuchen, gente. Escuchen esto para... Ah, disculpen. Ay, ah, gente, discúlpenme, por favor. Miren esto, porque lo veo en la Cande que contesta. Cande, no me conteste preguntando. Vos contestá segura.
Si está mal, no importa. Está mal, no importa, porque no estamos evaluando. Está bien, Cande, ¿me entendés lo que te digo? O sea, Sí, vos sí. contestás. Si está mal, mala suerte. Lo No, no, corregís. o sea, sí entendí, pero nada, no sabía que era Pero, Cande, lo que más pasa es que genérico. contestar preguntando es una mala costumbre que uno trae. Y hay que sacársela la mala costumbre. Entonces, miren el caminito que yo hice acá gracias a las preguntas de mis compañeros. Miren, este me parece que lo voy a adoptar para próximas explicaciones. Porque claro, ¿los vectores qué son? ¿Los vectores son solo vectores? Y lo que pasa es que los vectores pueden ser muchas cosas, como dicen Lacande mi otro compañero. Un vector puede ser un vector de tres componentes, un vector puede ser una matriz, un vector puede ser un polinomio. Gente, les juro, pero les juro, que nunca lo había explicado así a los vectores. Porque para mí los vectores pueden ser todo esto, pero nunca lo había escrito. Bueno, ahora lo voy a empezar a escribir. ¿Está un poco más claro? Sí, por mi Profe, una parte pregunta sí. entonces. Eh, Me parece que está muy buena la forma en la que lo hemos planteado a esto. Sí, Tomás, te escucho. sí, sí, entonces la respuesta que yo le di no estaría mal, sino incompleta, ¿verdad? Claro. Bien, Ahora, perfecto. a la hora del parcial, ¿qué crees vos que te voy a poner con esa respuesta? Y no, que esté incompleto. Pero quería ¿Eh? asegurarme porque como lo traía anotada de antes, bueno, para completarlo. Pero vos estás desde el principio de la clase, Tomás. Sí, desde el principio de la clase. Viste que yo lo primero que dije fue, esta unidad tiene el problema de que muchas veces empezamos a redefinir algunas definiciones que ya están Sí, puestas, ¿viste? sí, Y sí. vos caíste en la tentación, digamos. ¿Eh? Es un error creer que uno puede modificar las definiciones o los conceptos que están férreamente escritos en las matemáticas. ¿Eh? Si yo le pregunto al Tomás qué es un ángulo recto, el Tomás me va a decir es un ángulo de 90 grados. Y eso no es solamente que es fácil, es una cosa que todo el mundo traemos súper incorporado. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, ¿y cómo lo incorporaste ahí? Porque la seño de tercer grado te lo hizo aprender de memoria. Y lo agarró al Tomás y le dijo, mira, Tomás, si vos no sabes lo que es un ángulo de 90 grados, yo te voy a poner un Nosati. Y el Tomás quería sacarse una buena nota, entonces se aprendió de memoria el concepto de ángulo recto. Esto es más o menos lo mismo. El Tomás cayó en la tentación de acomodar el concepto y no nos sirve eso, gente. No nos sirve. Sigamos adelante un poquito más adelante. Sigamos un poquito más adelante. Yo voy a definir ahora lo que es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Como la palabra lo dice, por ahí uno cree que el subespacio vectorial es un cachito del espacio vectorial. Está bien ese concepto, pero miren, yo voy a dibujar acá un espacio vectorial que me sirve mucho el tema de definirlo como conjunto, gente, al espacio vectorial, para poder explicar esta parte. Mira, y acá tengo un espacio vectorial. Che, Tomás, quedó claro que estos vectores pueden ser cualquier cosa, ¿no? También gracias a la Candela que la Candela nos hizo algunas preguntas ahí como importantes, ¿no? Estuvo buenas las preguntas. Acá tengo el conjunto de los escalares, acá tengo la ley de composición interna y la ley de composición externa. No voy a decir suma y producto. En el teórico casi nunca voy a decir suma y producto. Siempre voy a decir ley de composición interna y ley de composición externa. ¿Qué símbolo es este? No es el símbolo de suma, es el símbolo de ley de composición interna. ¿Qué símbolo es este? Es el símbolo ¿entienden cómo es? Es una cuestión de simbología, gente. Después le decimos suma y producto, no hay problema. Pero después, cuando aprendamos a lo importante. Che, loco, y me faltan los 10 axiomas, ¿no? Los 10 axiomas.
¿Cuántos vectores voy a tener acá en el conjunto de vectores? Y, por ejemplo, voy a tener el B1, el B2, el B3, el 0, el menos B1, el menos B2, qué sé yo, y así sucesivamente. ¿Y qué números voy a tener acá? Y acá voy a tener, qué sé yo, el menos 4, el menos 5, el menos 1, el menos 5, el 0, el 3 y otro montón. Bueno, fíjense que es un subespacio vectorial. Eh, un subespacio vectorial es un conjunto que toma los axiomas, los escalares y algunos vectores. Y algunos vectores. Esto es un subespacio vectorial. Entonces podríamos decir que un subespacio vectorial es un espacio vectorial con menos vectores. Pero fíjate, el subespacio vectorial, ¿cuántos axiomas tomó? Los 10. ¿Cuántos escalares tomó? Todos. ¿Cuáles leyes de composición tomó? Todas, las dos. ¿Y cuáles vectores tomó? Y algunos. Algunos. Entonces, un subespacio vectorial es un conjunto de conjuntos que tiene los 10 axiomas, la ley de composición externa y la ley de composición interna, los escalares y un conjunto de vectores, B sub m, menor que la dimensión original n de los vectores del espacio vectorial original. Profe, una duda. Sí, Javi. En ese caso, ¿qué vectores se toman o depende del subespacio vectorial? Y algunos vectores no los toman. Es como si yo te digo, por ejemplo, fíjate, acaba de transformarse esto en una clase de análisis matemático. Si yo te digo la función raíz cuadrada de x, la función raíz cuadrada de x no toma todos los reales, toma los reales positivos porque es del cero para allá la función, ¿no? Esta es la función raíz cuadrada de x. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio original de todas las funciones son todos los reales, pero acá está restringido el dominio. El dominio son los reales mayores o iguales que cero. Entonces, esto sería, en este caso sería un subconjunto nada más. Pero si esto fuera un espacio vectorial, esto sería un subespacio vectorial. Es un espacio vectorial que por alguna condición tiene restringido algunos elementos, algunos vectores. Algunos vectores no pertenecen al subespacio que sí pertenecían al espacio vectorial. Más o menos. Gracias. O sea, pero una vez definido el subconjunto, ves qué vectores no entran. Claro, claro, ya lo tenés definido, fíjate. Acá son infinitas la cantidad de números que no entran dentro del dominio, pero los tengo perfectamente definidos. Son los números negativos. Los números negativos no entran dentro de la raíz, porque el dominio son los reales mayores o iguales que cero. Ujú. Más o menos, Javi. Sí, gracias, profe. Bien. Volvamos ahora a la explicación anterior. Fíjense, yo en el subespacio vectorial, tengo que definir, tengo que verificar 10 axiomas, pero resulta que el vector cero ya pertenece al subespacio vectorial y yo ya había demostrado que era el elemento neutro, porque como lo de antes era un espacio vectorial y estaba el cero, miren, gente, me olvidé de ponerle la rayita acá al cero. Y a esto también, miren, ven, estos son vectores, son todos rayitas. ¿Ves? Este cero que pertenecía al espacio vectorial, ahora pertenece al subespacio vectorial. Entonces no voy a demostrar que el cero existe, porque yo al cero lo metía dentro del subespacio vectorial.
Si este cero en vez de estar acá, estuviera acá, fíjate, lo voy a dibujar en rojo. Si yo lo saco de acá y lo pongo acá, el subespacio vectorial en azul no es un subespacio porque no tiene neutro. El elemento de neutro se quedó afuera. ¿Entienden esa parte? O sea, al no cumplirse uno de los 10 axiomas, y ya no es un subespacio vectorial, es un conjunto de conjuntos, nada más. Entonces, el subespacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo. Es un espacio vectorial en sí mismo. Quiere decir que cumple todas las propiedades del espacio vectorial que le da origen. Ustedes van a leer en el apunte, cuando leen espacio vectorial, dice que el espacio vectorial tiene el conjunto de vectores, el conjunto de escalares, la ley de composición interna y externa y los 10 axiomas. Y cuando leen subespacio vectorial, dice que tiene un conjunto de vectores de dimensión n, donde n es menor que m es menor o igual que m, tiene el conjunto de los escalares, tiene la ley de composición interna y externa, y debe verificar 4 axiomas. Bueno, esto es cierto si los otros 6 axiomas ya están verificados. Ya están verificados del espacio vectorial del que proviene ese espacio vectorial, del que proviene el subespacio vectorial. Esto que acabo de escribir en rojo es lo que a veces preguntamos y decimos. Fíjense la pregunta. ¿Cuántos axiomas tiene que cumplir un espacio vectorial? Un espacio vectorial. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos axiomas va a cumplir el subespacio vectorial? Ustedes van a hacer algunos ejercicios en el práctico de subespacio vectorial. Denme un segundo, por favor. Liam. Ustedes van a hacer algunos ejercicios en el espacio, de espacio vectorial en el práctico, o van a buscar algunas cuestiones ahí de ejercicios resueltos, y van a ver que muchas veces solamente verifican 4 axiomas. No es que el subespacio verifique 4, verifica los 10. Lo que pasa es que los otros 6 ya los hereda. El apunte lo dice claramente, ¿eh? El apunte lo aclara, pero súper firmemente. ¿Cómo sabemos si pertenecen o no al subespacio? Deberíamos tener en cuenta. No, Agustín. Vos vas a definir los vectores de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial en función de una operación o en función de una ley. Fíjate. Fíjate esta situación. Cuando yo digo, ¿cuál es el dominio de esta función, de la función raíz cuadrada? ¿Con qué defino el dominio de esta función? Y con operación raíz cuadrada. Entonces, si el conjunto original eran los reales y el subconjunto dominio de esta función son los reales mayores o iguales que 0, vos lo estás pudiendo definir en función de una operación. En los espacios vectoriales nosotros decimos que un espacio vectorial es aquel tal que el vector B sub i pertenece al espacio vectorial si B sub i tiene estas condiciones, por ejemplo, qué sé yo, x1, 2x1, 3x1. O sea, el vector cualquiera tiene que tener esta forma. Entonces, fíjate, un vector B5, 5 porque se me ocurrió 5, ¿no? Si x1 vale, qué sé yo, 4. ¿Cuánto vale la segunda componente? Y 2 por 4, 8.
¿Y cuánto vale la tercera componente? Y 3 por 4, 12. Este pertenece al espacio vectorial dado. Ahora, si tengo un B6, cuyas componentes son, qué sé yo, 5, 10 y 13, ¿pertenece o no pertenece al espacio vectorial? Y no, porque fíjate, si la primera componente es 5, la segunda es 2 por 5, 10, y la tercera es 3 por 5, 15, y no es 15, es 13. Entonces no pertenece. ¿Entendés cómo te das cuenta que pertenece o no, Agus? Para el Agustín Ferber, que pregunta. ¿Mm? Bien, perfecto, perfecto. Fíjense a veces cuántas cosas de otras materias nos sirven, ¿no? Para ir ejemplificando. Entonces, vamos con otra página. Yo voy a tratar de definir ahora lo que es una base de un espacio vectorial. Fíjense, voy a decir que una base es un conjunto de vectores. Es el primer, en la base es el primer conjunto de vectores, conjunto finito de vectores. O sea, el espacio vectorial tiene infinitos vectores. El subespacio vectorial también tiene infinitos vectores. La base no. La base tiene cantidad finita de vectores. ¿Entendieron lo que quise escribir acá? Bueno, si no quedó muy claro acá, cuando lo lean después y lo lean de la punta, lo van a entender. Conjunto finito de vectores, tales que son linealmente independientes y son generadores del espacio vectorial determinado. Entonces, fíjense, ahora voy a explicar qué quiere decir esto de linealmente independientes y conjunto de generadores. En esta unidad yo siempre dibujo muchas veces este conjunto gordo de espacio vectorial, qué sé yo, porque me parece que está como interesante cuando yo lo dibujo así, es como que se te graba más. No sé, me parece, me parece. Fíjate. Voy a llamar base B a un conjunto de vectores. B1, B2, B3, ya con eso alcanza, ya con eso alcanza para que sea genérico. Antes exigíamos un poco más de notación, pero bueno. B1, B2. ¿Cómo decimos que B1, B2, B3 son linealmente independientes? KB1 más KB2 más, no, perdón, K1B1 más K2B2 más K3B3 es igual al vector nulo solo con K1, K2, K3 igual a cero, iguales a cero, perdón. Eso es que son linealmente independientes. Y vamos a decir que es un conjunto de generadores si un vector B sub i cualquiera se puede encontrar como combinación lineal de los vectores de la base. K1B1 más K2B2 más K3B3. Y todo esto es igual a un vector B sub i. Y entonces, ¿qué escribo acá adentro? Fíjate, acá pongo los escalares. K1, K2, K3 y un montón. Y acá pongo los vectores, los vectores. B1, B2, B3, B sub i. ¿Qué quiere decir que un conjunto de vectores es un conjunto generador? Que cualquier vector, por eso pongo B sub i, un vector cualquiera,
cualquier vector del espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base, generadores. Cualquier vector del espacio vectorial, los vectores del espacio vectorial están en el conjunto de los vectores, no están por cualquier lado. Por eso, decir que un vector está en el conjunto de vectores, y sí, porque lo ponemos a todos juntos, no lo vamos a poner, no voy a poner nunca un vector, por ejemplo, acá no voy a poner un B7, porque si es un vector no está en el conjunto de los escalares, está en el conjunto de los vectores, ¿me entienden eso, gente? Importante darse cuenta de eso, ¿no? Un conjunto entonces es un conjunto generador si cuando cualquier vector del espacio vectorial se puede, se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Mírenlos a estos dos conceptos, gente. Esto es importante. Esto es importante. Entiendo que con Lari también ya lo trataron de ver desde el práctico alguna vez, así, digamos, en distintos lugares. Esto yo pregunto siempre. De espacios vectoriales es un tema que me encanta preguntar. Me parece que es una de las partes que le da nombre a nuestra materia. Y, y sin lugar a dudas, los espacios vectoriales son los lugares a donde viven los vectores. ¿Eh? Si nosotros fuéramos un espacio vectorial, por ejemplo, la universidad sería el espacio vectorial, toda la universidad. Los vectores serían los alumnos, los escalares serían los profesores. Las relaciones entre un alumno con otro alumno, nos juntamos a estudiar, es una ley de composición interna. Los parciales serían leyes de composición externa, porque incluyen profesores con estudiantes, ¿sí? Los parciales no se los toman ustedes solos, o no nos lo tomamos los profes solos a nosotros mismos. Y los axiomas son las leyes, y los axiomas son las leyes que tenemos que cumplir. ¿Cuáles son las leyes que cumplimos? Y vamos a clase a tal hora, en tal aula, tenemos que cumplir ciertas normas de urbanidad, los axiomas, las leyes. Por eso espacios vectoriales en realidad son todas las cosas que se nos ocurran plantear. Piensen en esto porque es como importantísimo, ¿no? Tienen que saberlo en el práctico, tienen que saberlo en el teórico. Yo hay muchas cosas que le puedo decir, no, mira, eso con que lo sepas en el práctico está bien, porque el concepto es un concepto muy corto y bueno, es más que todo un tema práctico. O mira esto, la verdad que es la definición y más allá de la definición no te voy a poder preguntar más nada. Pero esto tiene de las dos cosas, teórico y práctico. Entonces, ¿cuál sería una base acá? Fíjense, la base sería esta. Esto sería el conjunto B. El conjunto B lo voy a poder escribir por acá, ¿ven? Así. Disculpen, lo voy a escribir. Lo voy a poner por acá. Base B. ¿Eh? Y una cosa importante es que si el vector B tiene base n, el espacio vectorial tiene dimensión n, la base tiene B1, B2, Bn. O sea, n vectores. Porque tiene, perdón, porque tiene n vectores linealmente independientes. Esto es como una seguidilla de teoremas que nosotros no vamos a demostrar. Pero todo esto son teoremas. Si el espacio vectorial es de dimensión n, el conjunto de vectores es de dimensión n, n son la cantidad de vectores de la base y n son la cantidad de vectores linealmente independientes.
¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a poner acá un ejemplito en R3. Disculpen, gente. Perdón, gente. Eh, Tengo el capibara acá pidiendo, pidiendo poste. Eh, Decíamos, si yo tengo un vector cualquiera, un vector de la base, voy a poner un ejemplo eh, eh, numérico para que sea más fácil, ¿eh? Fíjate, si yo tengo un vector B1 que sea, qué sé yo, por ejemplo, 7 4 2. Este vector pertenece al espacio vectorial de dimensión 3, pertenece a un conjunto de vectores de dimensión 3, ¿eh? Todo esto es una cuestión porque tiene tres componentes. Yo lo puedo expresar como 7 por 1, 0, 0, más 4 por 0, 1, 0, más 2 por 0, 0, 1. Fíjense ustedes que esto que les voy a marcar acá son los tres vectores de lo que voy a llamar la base canónica. La base canónica, en este caso, la base B tiene componentes, tiene los vectores son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Estos vectores pueden ser el B1, B2, B3 de acá arriba, ¿eh? Son vectores linealmente independientes y además son generadores. Y como es una base súper sencilla, así como súper básica, toda llena de 0 y de 1, le llamamos base canónica. Esto es lo que se llama la base canónica. Base canónica. Bueno, sucede que en un espacio vectorial existen infinita cantidad de bases, no existe solo una, existen infinita cantidad de bases. Y para poder hacer y poder representar un vector en cada una de esas bases, yo tendría que poder representar este 742 en función de los elementos que tenga acá dentro de los vectores de la base esa determinada. Entonces, por suerte tengo una herramienta que me ayuda un montón a, que me ayuda un montón a, eh, que me ayuda un montón a desarrollar los ejercicios más simplemente, más fácil, que se llama cambio de base. Entonces, de nuevo voy a dibujar un montón de nuevo voy a dibujar un montón de conjuntos, cambio de base. Fíjense, acá tengo el espacio vectorial de dimensión n, acá tengo el conjunto de los vectores. No sé, Liam, ¿dónde está? Búsquenla ustedes porque debe estar por allí. Se llevaron todo de acá, recién. Disculpen. El espacio vectorial, el conjunto de vectores, los escalares, la ley de composición interna, la ley de composición externa y los 10 axos. Yo en realidad lo que quiero laburar acá un poco es acá adentro, ahora en el conjunto de los vectores. Porque acá voy a tener una base B, una base B', una base B segunda. Que, ¿cuántos vectores va a tener esta base B? ¿Va a tener infinita cantidad de vectores o una cantidad finita de vectores? Fíjense.
Si yo estaba en el espacio vectorial de dimensión 3, tengo un conjunto de vectores de 3 dimensiones y tengo 3 vectores en la base B. ¿Entienden eso? Eso es muy importante que lo vean. ¿Eh? Entonces, voy a decir que ¿cuántos vectores hay acá? Acá hay n vectores. N vectores. Igual que acá también hay n vectores. Acá ¿cuántos vectores hay? Y también hay n vectores. ¿Entienden la idea? O sea, si esto es de dimensión 3, el conjunto de los vectores de dimensión 3, acá voy a tener voy a tener siempre 3 vectores. Pero para poder expresar un vector B1 en una base B, voy a tener que a ese vector B1 lo voy a poder expresar en una base B' cuando lo pueda multiplicar por una matriz que se llama matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. Ojo, ojo, que esta matriz de cambio de base es una matriz formada por vectores del espacio vectorial. ¿Entienden lo que es? O sea, no es que yo tengo acá otro elemento, no es que tengo vectores, escalares y matrices. Esa matriz P es una matriz formada por elementos del conjunto de vectores. ¿Eh? Este es un producto de matrices. Este es un producto de matrices. Hay alguien levantándome la mano, pero yo no alcanzo a darme cuenta quién es. Así que si quiere comenzar a hablar, lo escucho. ¿No? O si quiere escribir en el chat, también puede ser él. Sí, Juan Cruz me parece que es el que levanta la mano. Juan Cruz, ¿quieres comentar algo? Ari, anda por ahí. Sí, acá estoy. Una pregunta, ¿van a usar esta notación? Porque esto me sirvió a mí para explicarlo, pero lo puedo escribir en palabras también si esta notación te va a joder la vida a vos para cuando escribas vos la notación de cambio de base. No, Eh, no, no, anda bárbaro. eh, entiendan esto, un vector cualquiera de todo ese conjunto de vectores se puede expresar según una cierta base, lo hicimos acá con la base canónica, lo hicimos acá para que lo vieran ustedes con una base fácil, ¿ven? El 742, yo lo puedo expresar como 7 por 100, 4 por... ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Ven? Este vector B1 lo puedo expresar como una combinación lineal es decir, una suma de productos de escalares por vectores. Pero hay otros escalares y otros vectores que me permiten, la suma de productos es esa y el resultado sigue siendo 742. Bueno, esa otra base ya no es la base que se llama base canónica. ¿Eh? Para pasar de una base a otra, puedo utilizar este concepto de matriz de cambio de base, que ya ven el proceso en el práctico, el proceso para encontrarlo. La definición dice premultiplicado. Ahora, la verdad que no sé si siempre, debe ser que sí, pero la verdad que no sé. Lo busco, Valen, y después te lo confirmo, ¿sí? ¿Cómo fue No, la no es duda, una perdón? pregunta, o sea, no es una pregunta que yo te voy a hacer en un parcial, pero eh, entiendo que, o sea, vos sabés muy bien que el producto de matrices no es conmutativo. O sea,
Hacer P por B1 no es lo mismo que hacer B1 por P. Es muy probable que esto sea una cuestión de acomodar las filas y las columnas del vector B1 para que pueda hacer el producto. Y entonces siempre tengas que hacer premultiplicar. Yo siempre lo he visto adelante. Eh, Ari, ¿podés ayudarme en algo? Esto yo siempre lo he visto así o no. Sí, 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 siempre es premultiplicar. Sobre todo pensando en el tema de lo que vos decís, de las características que tienen que tener las matrices para que se puedan multiplicar una con otra, pensando en que no es una operación conmutativa. Y Entonces me siempre se parece trabaja que desde la esto, premultiplicación. y me parece que esto es una cuestión de la definición. O sea, vieron lo que hablábamos al principio, ¿no? La definición está así, loco, y la definición es esta. Si te parece que está complicado, me encanta tu opinión, pero la vas a tener que estudiar de memoria. O sea, respeto tu opinión, pero la aprendes de memoria. Chao, listo. Pensemos, pensemos esta parte del álgebra así, gente, porque si no, ¿saben qué? Se van a volver locos con palabras que ustedes mismos quieren inventar. ¿Eh? Ustedes mismos quieren inventar. Cuando vos querés inventarle una, una palabra a todo esto, es una palabra más que tenés dentro de todo este lío de palabras que tenés ahora, ¿eh? Bien, bien. Van a encontrar en el apunte, bueno, yo esta parte de esto me gustaría borrarlo porque fueron explicaciones que dimos así en el aire, ¿no? Profe, perdón, ¿puede pasar a la página anterior un segundo? Ahí voy, Martí, dame medio segundito, ya llevo todo. Ahí. ¿Esa? Sí, gracias. Bueno, en cuatro paginitas, en cuatro filminas o cuatro pantallas, hemos visto todo espacios vectoriales. Bueno, ¿qué falta ahora? Y faltan algunos teoremas que hay que saberlo igual que siempre, como propiedades, no como teoremas. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuáles? Todos. No son tantos, no son ni siquiera 10. Entonces vos me vas a decir, "Uy, ¿para qué quiero saber de memoria todo eso?" Hay algunos que los vas a necesitar para definir cosas. Por ejemplo, mira, hay un teorema que es muy importante que dice que un subespacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo pueda definir un conjunto más pequeño de vectores para definir un subespacio vectorial, cada uno de esos, si lo tomo, fíjate, si lo tomo con la ley de composición interna, la ley de composición externa, los 10 axiomas, los escalares, o sea, yo voy a poder seguir marcando así, mira, 10 axiomas, las leyes, los escalares y algunos vectores menos todavía. Pero siempre, 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 este no puede estar acá, este tiene que estar acá siempre. Siempre tiene que estar a donde yo tome los vectores que tomo para ese subespacio vectorial, ¿me entienden? El cero siempre tiene que estar, porque si el cero no está, ya hay uno de los, eh, de los axiomas que no va a cumplir. Y yo puedo definir los vectores, los escalares, todo eso muy bien, pero si uno de los axiomas no lo cumple, chao, listo, eso no es un espacio vectorial, es un conjunto de conjuntos nada más, pero no es un espacio vectorial. Por eso decimos que, voy a volver al principio, por eso decimos que un espacio vectorial es una estructura algebraica que cumplen o que contienen, que cumplen contener un montón de conjuntos. En realidad, dos conjuntos y otro montón de cosas. Tiene 5 cosas el espacio vectorial. Un conjunto de vectores, un conjunto de escalares, la ley de composición interna, la ley de composición externa y los 10 axiomas.
5 cosas. 5 que guarda de estos 10 axiomas. Si no se cumple uno, ya está listo. Tampoco ya no es un espacio vectorial. Damas y caballeros, acabo de terminar espacios vectoriales. Espero que... Dame un segundito, Liam. Dame un segundito. Anda ya con el TAN. Esto es espacios vectoriales. Esto es espacios vectoriales. ¿Hay que sentarse a estudiarlo? Sí. ¿Podés tener dudas? Muchas. Pregúntame. Tenés una semana para preguntarme todo lo que vos quieras. No se puede aprender de otra forma que no sea sentándose a estudiar, ¿eh? Esto no no es difícil, pero tiene muchas partes como complicadas, ¿eh? Como complejas. Así que yo que ustedes me sentaría a, a mirarlo, a estudiarlo y a tratar de masticarlo un poco y si no lo conversamos, todo lo que ustedes necesiten, gente. ¿Sí? No, no escatimen preguntas. No escatimen preguntas. Entiendan que esto, por favor, acepten que esto se entiende leyendo, mirando, renegando, no me sale, a ver cómo será esto, preguntando, haciendo algún ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, quería preguntarle una cosa. Te escucho, Javi. El tema de los axiomas, ¿dónde lo vemos? O sea, ¿cuáles son En el esos 10 libro. axiomas? ¿Están en el apunte? Todo. Ah, bien, ok, gracias, eso era, profe. Sí, sí, sí. Gente, lo que yo no hago, lo que yo no detallo así puntualmente, está todo en el apunte. Álgebra en este momento está como muy bien apoyada desde el material didáctico porque tenemos un apunte oficial. Y puede ser que yo no coincida con algunas definiciones y algunos conceptos, pero esa es la Biblia. ¿Sí, gente? Bien. Ari, ¿a qué hora comenzamos práctico? Em, Son las 25 Sí. en 15. Bueno, ¿Está entonces, bien? -20, empezamos Menos práctico. 20. En el Sí, link de práctico. sí, por supuesto. Bien. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias a Jazmín, que está ahí atrás, a la Ari, que siempre está gritando ayuda, y bueno, y a ustedes que siempre opinan y siempre preguntan, ¿eh? Es muy importante eso. A ver, Joaquín dice, la definición de subespacio, dice que deben verificarse nomás dos de los, bueno, que dice que deben verificarse nomás dos de los 10 axiomas, el 1 y el 6. Y usted dijo que son 4. Bueno, fíjate, Joaquín, que en el apunte dice que el subespacio vectorial se deben verificar o 2 o 4 de los axiomas si todos los otros axiomas son heredados del espacio vectorial. ¿Es así o no, Joaquín? ¿Viste? O sea, no es que vos verificás dos. Vos verificás dos porque los otros 8 ya sabés que están verificados. Guarda con esa parte de la definición porque van a ver que cuando yo pregunte en el parcial o en el final, che, ¿cuántos axiomas debe verificar un espacio vectorial? 10. Y un subespacio, 2. Todo el mundo cae en esto que habla el Joaquín, ¿eh? Muy importante esto que habla Joaquín acá en el chat. Léanlo, fíjense, miren y no caigan en la tentación. ¿Sí? Está buena la pregunta del Joaco. Está bueno, está bueno. Gente, un placer, como siempre. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene para terminar este teórico y bueno, y después sí, la otra semana parcial. ¿Eh? De nuevo, estoy a la espera de preguntas. Que anden muy bien. Chau, chau. Chau, Has, chi. que anden muy bien. Adiós. Chao, igualmente. Chau, chau, chau. Nos vemos, profe.